Entonces, muy buenos días para todos. Hoy estamos en la primera reunión de pediatría, que es en septiembre. Ana María Mejía, nuestra residente de tercer año, nos va a revisar cómo queda la reanimación hídrica, la perfusión. La asesora para esta reunión es la doctora María José Pimienta, que es anestesióloga en el neurológico y también en el hospital infantil. Bueno, Ana María, muchísimas gracias. Demos inicio entonces para no retrasar. Listo, doctora, perfecto. Entonces, como les venía contando la doctora Liana, el día de hoy vamos a hablar sobre monitoría en pediatría y la idea es poder a lo largo de la charla ir respondiendo la pregunta de cómo guiar la reanimación hídrica y la perfusión. De entrada, darle las gracias a la doctora María José Pimienta porque realmente estuvo muy pendiente en la realización de esta charla. Antes de empezar un poco con la charla, me gustaría hacer unas preguntas, a ver ustedes qué piensan. No sé, de pronto alguno de los R2 que me pueda ayudar, que me pueda decir cuáles son los métodos usuales como de monitorización en el paciente pediátrico, ya que empezaron pediatría, que ven en el quirófano. ¿Caliche me va a ayudar? Ahorita sí, podría ayudarte. Ya aquí estoy conectado. Mira, pues de lo que lleva estas 2 semanitas, lo que uno ve más frecuentemente que se usa es obviamente la monitoría arterial no invasiva, el brazalete Sensibity. Y en ciertas ocasiones, de lo que me ha tocado, una línea arterial o algo por el estilo, pues eso es como hasta ahora lo que he visto. Listo, muchas gracias. Pues iba a decir uno de los R3, pero solo estamos Sara y yo. Sara, ¿tú cuál crees que puede ser como el parámetro o la variable más confiable para guiar la reanimación hídrica en los niños? Pues No sé. lo que uno ve que más frecuentemente se utiliza es la línea arterial y con eso, por ejemplo, la variabilidad de presión de pulso. Sin embargo, pues como leyendo un poquito, ayer nos dimos cuenta que quizás no es la mejor opción y que hay otras opciones que deberíamos tener en cuenta, que creo que es a lo que viene la charla de Anita el día de hoy. Listo. Y por último, alguna de las R4, ¿cuál cree que puede ser otra herramienta, aparte de lo que ellos han mencionado, que puede ayudar a guiar la reanimación? Aniola, pues a ver, digamos que las opciones que tenemos, la ecografía está cogiendo fuerzas, por ejemplo, la variabilidad de la presión pico por el flujo aórtico ha venido cogiendo fuerza y tiene evidencia, eso puede ser una opción. Si digamos que tenemos como 2 opciones para el acceso, entonces, si no podemos acceder al tórax porque está cubierto, la supraesternal también nos puede ayudar en la disfrutación, entonces, para guiar la reanimación. Perfecto, muchas gracias, niños. Entonces, para hacer el derrotero de esta charla, les propongo este orden. Vamos a hablar de algunas medidas estáticas, medidas dinámicas, vamos a hablar de ecografía y finalmente algunas medidas de perfusión. La primera pregunta que yo me hice para poder empezar esta charla es preguntarnos para qué usamos la terapia hídrica. Y realmente es una estrategia que frecuentemente vamos a utilizar ante un paciente que esté inestable hemodinámicamente o que esté en shock. Y la base teórica de esto es que el volumen de eyección va a depender directamente de la contractilidad, de la precarga y de la poscarga. Por tanto, si administramos una carga de líquidos, vamos a aumentar el volumen sanguíneo, por tanto la precarga, y de esta manera pues asumimos que vamos a aumentar el volumen de eyección y por tanto el gasto cardíaco. Esto con el fin de mejorar la perfusión y mejorar la entrega de oxígeno. Sin embargo, debemos saber que, como lo vemos en pantalla, pues el cambio del gasto cardíaco va a depender directamente de qué parte de la curva de Frank-Starling nos encontremos, ¿cierto? El volumen de eyección va a aumentar siempre y cuando estemos en un punto en que el miocardiocito no se encuentre sobredistendido, de tal manera que la curva no se empiece a aplanar y no empiece a caer. Definitivamente, identificar en qué momento de la curva de Frank-Starling se encuentra mi paciente es lo que me permitirá dar una reanimación hídrica de manera adecuada, pero eso es un reto para el anestesiólogo, más si nos enfrentamos a la población pediátrica. Ahora, pues se preguntará uno por qué uno tiene que ser objetivo para poder dar la reanimación hídrica. Y es porque no es una terapia inocua, de hecho la podemos considerar como un arma de doble filo, sobre todo en la población pediátrica que tenemos una línea, pues un margen terapéutico tan estrecho. Tanto la sobrecarga como el déficit de volumen nos ha demostrado que va a aumentar la morbimortalidad. Entonces, tener una monitoría óptima realmente es lo que nos va a permitir alcanzar las metas que queremos. Digamos que tenemos como una balanza con 2 partes.
en un extremo de la balanza vamos a tener un paciente que lo vamos a tener con déficit de volumen y esto nos va a perpetuar la hipoperfusión. El oxígeno va a ser incapaz de entrar a la célula por problemas convectivos, pero si yo lo sobrecargo, el oxígeno va a tener problemas para entrar a la célula por problemas de difusión, por este edema intersticial que estoy generando. Y como podemos ver en esta imagen, realmente cuando yo doy una sobrecarga hídrica, la posibilidad de hacer daños en múltiples órganos está vigente, ¿cierto? ¿Qué nos ha mostrado además? Que aumenta el riesgo de infecciones, que aumenta la estancia hospitalaria, puede aumentar el tiempo de ventilación mecánica y la mortalidad en general. Entonces, digamos que los objetivos nuestros es poder guiar esta reanimación. Además, que si damos la carga de líquidos de manera inadecuada, pues vamos a hemodiluir al paciente y definitivamente esto nos va a alejar del objetivo que va a ser poder pues, hacerlo de manera adecuada. Hay dos conceptos que tenemos que resolver antes de empezar a entrar en materia, y es cuál es la respuesta a líquidos y cuál es la tolerancia a líquidos. La respuesta a líquidos va a ser la administración cuando damos una carga hídrica que tenga mayor probabilidad de aumentar el gasto cardíaco. Si somos objetivos, es que haya un aumento del gasto cardíaco entre el 10 al 15%, pero esto definitivamente va a depender de en qué punto de la curva que estábamos observando ahorita nos encontremos, ¿cierto? En los niños saber cuáles son respondedores a fluidos y cuáles no son respondedores a fluidos no es una tarea fácil, sobre todo teniendo en cuenta que entre el 49 y el 60% de los niños que están inestables hemodinámicamente no van a responder a fluidos. Y no es fácil entenderlo en ellos por muchas cosas. Lo primero, muchas de las variables que usamos requieren todavía validación en la población pediátrica. Lo segundo es que los puntos de corte no están tan claros en la población y van a cambiar dependiendo de la edad del niño. Y lo tercero es que muchos de los cambios fisiológicos propios del niño, pues van a hacer que sea mucho más difícil la interpretación y ahorita más adelante vamos a entender por qué. Y la tolerancia a fluidos, vamos a hablar cuando soy capaz de dar una carga de líquido sin que genere una disfunción orgánica. Esto no es estático para todos los pacientes y esto va a depender de muchas cosas. Definitivamente en la población pediátrica va a depender de la edad, pero va a depender de la noxa inicial, del estado de inflamación, del estado del glicocales y de cuáles sean las comorbilidades previas del paciente. Por tanto, no es un parámetro estático, sino que también es un parámetro individualizado para cada paciente. Ahora, ¿cuáles son esos cambios fisiológicos que me cambian? Que los niños tengan una respuesta diferente a los fluidos y además que la monitorización en ellos no se pueda aplicar de igual manera que en los pacientes adultos. Lo primero es que vamos a tener cambios tanto cardíacos como vasculares. ¿Qué tenemos de los cambios cardíacos? Tenemos un miocardio que es inmaduro y que tiene un acoplamiento ventricular arterial complejo que hace que ellos se comporten en la parte plana de la curva de Frank-Starling. Además, ellos tienen unos miofilamentos en el eje longitudinal que están dispuestos de manera desordenada. Por tanto, el ventrículo se comporta como un ventrículo más rígido y con menor compliance. Definitivamente ellos dependen de la frecuencia cardíaca para poder mantener el gasto cardíaco y estos miocardiocitos que son inmaduros van a tener un déficit relativo de túbulos en T, lo que hace que para poder generar la contracción ellos dependan del calcio extracelular. No solo hay cambios cardíacos, sino que a nivel vascular también vamos a tener cambios. El cambio más importante es que la latencia vascular arterial, tanto central como periférica, cambia con la edad. Y lo más importante es que la pared arterial, a medida que crecemos, se va a volver más gruesa. Y esto porque van a haber cada vez mayor número de fibras de colágeno. Hace que los vasos se vayan volviendo más rígidos y con menos distensibilidad. Y esto es muy importante porque muchas de las variables que nosotros usamos se basan en que hay una transmisión de las presiones desde la parte central hacia la parte periférica. Y dado este cambio, pues vamos a ver que no va a ser tan confiable por esta razón. Es importante entender que desde la parte de investigación en los niños es difícil generar un punto de partida, porque si vamos, por ejemplo, a sacarles un gasto cardíaco, sabemos que el gol estándar es hacer con un catéter de Swan-Ganz, ¿cierto? Pero este solo está validado para pacientes mayores de 40 kilos. Esto ya nos pone de entrada como en una dificultad para poder ser objetivos con la monitorización, además que muchas de las monitorías como que nos dan respuestas dicotómicas son difíciles de volver objetivas en los niños. Entonces, ¿qué variables vamos a tener? De lo primero que vamos a hablar es de las variables estáticas. Y las variables estáticas son las variables que se van a tomar en un punto en el tiempo. Clásicamente, estas son las que hemos tenido para poder guiar la terapia hídrica en los pacientes, tanto en los niños como en los adultos. Ahora, ¿qué tanto nos sirven o qué tanto no nos sirven?
Las primeras que vamos a tener son los signos clínicos, la diuresis y la frecuencia cardíaca. Realmente cuando uno revisa los signos clínicos hay una diferencia o una variabilidad significativa entre los médicos para poder ser objetivos con los cambios a la cabecera del paciente. Además que especialmente en la población pediátrica los cambios iniciales van a ser muy incipientes y se nos pueden pasar por alto. Lamentablemente no hay una buena correlación entre los signos clínicos y la monitoría invasiva que podemos tener. De la diuresis uno podría decir, sí, me habla de una perfusión renal. El problema es que se puede ser influenciada por muchos factores. Y en la frecuencia cardíaca es un signo muy sensible, pero es muy poco específico. Se me puede subir por muchas razones. Tengo dolor, tengo anemia. Entonces, si bien puede ser algo que me puede ayudar a guiarme, realmente no es un signo para nada específico. Tenemos ahora la presión arterial y la presión venosa central. De la presión arterial, tradicionalmente es lo que más nos ha servido para saber si responden o no a fluidos. Y hace un año, cuando hablábamos del reconocimiento del paciente pediátrico críticamente enfermo, hacíamos un poquito más de énfasis en por qué los niños tienen una respuesta vasoconstrictora muchísimo más robusta. Esto hace que ellos tengan la capacidad de mantener la presión arterial de normal a alta en las primeras fases del shock. Y esto, pues claramente va a ser un marcador muy tardío y probablemente ya en las últimas etapas de que algo está pasando. Entonces, como ven, les estoy dejando en pantalla pues como las recomendaciones de la guía de cuidado crítico pediátrico, que no nos lo recomiendan como un target único para guiar la reanimación hídrica. Y de la presión venosa central, realmente guiarnos únicamente por el número probablemente no va a ser de mucha utilidad, pero hay algunos elementos que nos pueden servir. Por ejemplo, cuál es la tendencia de la PVC en el tiempo, cuál es la forma de la PVC y cómo responde la PVC ante una carga de fluidos. Estos elementos, obviamente sumados al resto de lo que vamos a ir hablando, nos puede ayudar a guiar la terapia en los niños. Ahora, se preguntaron en la literatura qué tanto soporte tiene o no las variables estáticas en la literatura. Esta revisión sistemática es desde el 2013 y recogió datos desde 1947 hasta el 2013 con casi 500 niños entre 1 y 17.8 años, ¿cierto? Ellos que hicieron fue evaluar variables estáticas y variables dinámicas. ¿Y qué nos decía de las variables estáticas? Venga, estas variables realmente no predicen la respuesta a los fluidos en niños y tienen muy mala evidencia en la literatura. Vamos a ver que de las variables dinámicas hay una que es la que más nos ha demostrado que nos puede ayudarnos a guiar y es la que Laura nos mencionaba, y es precisamente la variabilidad respiratoria de la velocidad pico del flujo aórtico. De eso vamos a hablar más adelante, pero quiero que lo vamos teniendo ahí como en la mente, que ahorita lo vamos a explicar con más detalle. Listo. Tenemos entonces variables dinámicas, ¿cierto? Las variables dinámicas son, primero, aquellas que cambian en el tiempo y lo segundo es que nos van a mostrar la respuesta que tiene a esa interacción corazón-pulmón. Es decir, nos van a mostrar cómo cambia la precarga con la ventilación mecánica. Sabemos que con la inspiración el corazón derecho va a experimentar una resistencia al retorno venoso, a la circulación pulmonar y a la poscarga del ventrículo. Por tanto, él va a disminuir su volumen sistólico, mientras que el ventrículo izquierdo en los latidos iniciales, pues hay un escurrimiento de las venas pulmonares, lo que permite que inicialmente haya un aumento del volumen sistólico. Pero tras latidos subsiguientes, más o menos 3 latidos posteriores, lo que va a experimentar es que si al ventrículo derecho se le está disminuyendo el volumen de eyección, la precarga del ventrículo izquierdo se va a empezar a caer. Por tanto, en este punto va a empezar a disminuir la poscarga, perdón, la precarga. Importante es que la mayoría de los estudios nos han mostrado que las variables dinámicas son mucho más precisas para poder evidenciar la respuesta a la carga de fluidos. Ahora, tenemos variables dinámicas que son derivadas de varias cosas. Las primeras que vamos a ver son las que son derivadas de la onda de presión arterial. Y estas son la variación de la presión de pulso, que ahorita Sara no la mencionaba, y la variación del volumen sistólico. Cuando hablamos de la variación de la presión de pulso, sabemos que es un software que toma la onda de presión arterial y lo que va a hacer es promediar más o menos 30 segundos. La presión de pulso sabemos que es la presión sistólica menos pues la diferencia entre la presión sistólica y la presión diastólica. Y lo que va a hacer el software es conseguir la presión de pulso máxima, que es dada tras unos latidos después del final de la expiración, y la presión de pulso mínima, que es dada tras unos latidos al final de la inspiración. Esto lo que hace es sacarnos un porcentaje y ese es el que usamos para guiarnos
si es respondedor o no a fluidos. Y la variación del volumen sistólico lo que va a hacer es indicarnos si hay una variación del volumen sistólico con la respiración. Ahora, esto tiene limitantes que conocemos incluso en la población adulta. Son pacientes que tienen que estar bajo ventilación mecánica. No solo eso, sino que tienen que tener un volumen tidal de al menos 8 mililitros por kilo. No pueden tener alteración de la compliance torácica ni abdominal. Tienen que estar en ritmo sinusial y no deben tener respiraciones espontáneas. Esto lo conocemos tanto para niños como para adultos. Pero lo más importante en los niños realmente es que no lo limita a los cambios fisiológicos y era precisamente lo que les mencionaba. Si yo tengo unos vasos que no permiten que yo transmita las presiones desde la parte central hacia la parte periférica, pues este marcador no va a ser muy confiable. Por tanto, a la luz de la evidencia, diferente a los adultos, la variabilidad de la presión de pulso no es un marcador confiable para guiar la fluidoterapia en los niños. Ahora, hay algunos escenarios que se mencionan como en cirugía cardíaca, después de reparaciones septales ventriculares o de tetralogía de Fallot, que podría tener mucha más evidencia. Tenemos entonces variables dinámicas derivadas de la onda de pletismografía, y es la amplitud de la forma de onda pletismográfica y el índice de variabilidad pletismográfica. La amplitud de forma de onda pletismográfica cumple criterios similares a lo que les había mencionado, y es buscar la amplitud máxima y la amplitud mínima, y de tal manera buscar, pues, sacar un porcentaje por medio de un software y podernos guiar. Y el índice de variabilidad pletismográfica lo que nos va a mostrar es la variabilidad del índice de perfusión con la respiración. El índice de perfusión lo que va a hacer es que nos va a dar una relación entre la parte pulsátil y la parte no pulsátil. Digamos que estos dos elementos directamente nos están hablando de perfusión, ¿cierto? Y son elementos muy llamativos porque definitivamente no son invasivos y lo tenemos en la monitoría ASA básica. En los metaanálisis han tenido buen rendimiento, ¿cierto? Pero no han tenido el mismo rendimiento que, por ejemplo, métodos de ecografía Doppler la velocidad pues, aórtica de la que más adelante vamos a hacer. La evidencia actual realmente no nos avala que sea como el único, pues un marcador tan confiable, precisamente porque tiene menor rendimiento. Aún así, la evidencia para estas variables dinámicas derivadas de la onda de pletismografía es buena y definitivamente es no invasiva, que es una de las cosas que más nos puede favorecer. Ahora, tenemos algunos otros elementos de los cuales nos podemos guiar, como la elevación pasiva de las piernas. Nosotros sabemos que en un adulto, cuando hacemos una elevación pasiva de las piernas, vamos a generar una autotransfusión de más o menos 150 a 200 mililitros. En los niños, la relación del cuerpo y las piernas es mucho menor. Tiene varias ventajas, y es que pues es algo reversible y que realmente no vamos a inducir un daño si lo realizamos. El problema es que, bueno, y también es favorable que no está afectado por el método ventilatorio ni por el ritmo cardíaco subyacente. El problema que vamos a tener es que los niños van a tener una menor movilización de fluido hacia el compartimiento central, lo que hace que solo esté validada para mayores de 5 años. Entonces, realmente en pacientes que tengan más de 5 años podría ser una medida útil, pero sabemos que la movilización de fluido va a ser mucho menor que en los adultos. Y hay otra medida, que es los cambios de presión inducidos por la compresión abdominal. ¿En qué se basa esto? En que al hacer una compresión hepática va a haber un aumento de la presión arterial, y esto va a ser dado por básicamente que al hacer la compresión voy a movilizar líquido hacia el compartimiento central, haciendo que aumente la precarga y poder ver si va a responder a esa carga de fluidos exógenos que yo le voy a dar. En pantalla les pongo dos imágenes. Una, este estudio en el que podemos ver que se demostró que un aumento del índice del volumen sistólico durante la compresión abdominal, pero esta fue calibrada entre 22 a 26 milímetros de mercurio, sí ayudó a predecir una respuesta a líquidos independientemente del estado de ventilación de los niños menores de 8 años. Ahora, en la siguiente que podemos ver la curva, esta imagen me gustó porque nos permite ver cómo se comporta la presión arterial y cómo nos lo ubican dentro de la curva de Frank-Starling para saber si el niño va a responder o no a fluidos con esta maniobra. Este es un resumen de la pregunta más importante que nos teníamos que hacer, era ¿por qué las variables dinámicas no nos predicen también la respuesta a los fluidos en niños? La más importante es el cambio en la compliance vascular que tienen, que no va a permitir que esas presiones
del cambio de la presión pues pulmonar se transmita al árbol vascular de manera periférica. Y lo otro es que los ventrículos de los niños, por las razones que estábamos diciendo, tienen curvas de Frank-Starling menos pronunciadas. Ahora, Lauris nos dio la idea de que la ecografía es una muy buena herramienta que tenemos. No voy a entrar a hablar como de tantos elementos, porque hace 8 días Fede nos dio una charla donde hablábamos de la utilidad del POCUS en pediatría. Entonces vamos a hablar de las variables más estudiadas netamente para guiar la reanimación hídrica. La primera es la variación respiratoria de la velocidad pico del flujo aórtico. La segunda va a ser el diámetro de la vena cava inferior y la tercera la variabilidad respiratoria de velocidad pico del flujo carotídeo. Vamos a empezar con la que más nos ha demostrado evidencia pues en la literatura, y es la variación respiratoria de la velocidad pico del flujo aórtico. Definitivamente es la variable dinámica con mejores resultados para determinar la respuesta a los líquidos en la población pediátrica. Importante que esta ha sido validada en niños que están bajo ventilación mecánica. Hay estudios y se ha intentado valorar si puede tener buena respuesta en niños con ventilaciones espontáneas, pero a la luz de la evidencia actual realmente no hay mucho, pues como que nos avale para hacerlo en ventilaciones espontáneas. Tiene un punto de corte en la literatura del 12 al 14, pues de 12 a 14% y una sensibilidad y una especificidad combinados de 84 y 82% respectivamente. Es, digamos que lógico pensar que si yo no sé, pues que si los niños no pueden transmitir esa presión hacia las partes periféricas, una medida que es más central nos ayuda a ser más objetivos con saber si nos va a responder o no a líquidos. Y pues como esta es la variable que más nos ha servido, pues yo decidí que vamos a desglosarla un poquito más para que podamos hacerla pues como en el ecógrafo más fácil. Lo primero es, venga, yo en qué ventana lo voy a buscar, ¿cierto? Entonces, yo lo puedo hacer en eco transtorácica o en eco transesofágica. En eco transtorácica voy a buscar una vista, pues una ventana apical 5 cámaras. Como decía Lauris, está validado hacerlo por encima de la horquilla external. Esto sobre todo en los niños que no tenemos acceso al tórax. Pero digamos que en este punto nos vamos a basar en el apical 5 cámaras. Y en un eco transesofágico va a ser una transgástrica profunda. ¿En qué punto lo voy a medir? Lo que está validado es que se haga en el anillo aórtico o en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Ahora, ¿qué modo necesito que tenga mi ecógrafo? Ya definí mi vista, ya definí dónde lo voy a medir, ahora voy a poner el Doppler pulsado. Y una vez ya tengo el Doppler pulsado, lo que vamos a hacer es la medición. Para poder hacer la medición, vamos a registrar 1 o 2 ciclos respiratorios completos, manteniendo la señal Doppler en mi objetivo, y vamos a identificar que podemos ver el pico máximo, que ahí está señalado en la imagen, y el pico mínimo, ¿cierto? La velocidad va a estar dada en el ecógrafo en centímetros sobre segundo o en metros sobre segundo. Ya teniendo la medida del máximo y del mínimo, lo que nos recomiendan entonces es repetir y promediar más o menos de 3 a 5 ciclos respiratorios. ¿Por qué? Porque la población pediátrica generalmente tiene frecuencias cardíacas más altas. Y una vez tengamos esa medida, pues vamos a aplicar la fórmula. La fórmula es básicamente la presión máxima menos la presión mínima sobre el promedio de las dos presiones y lo multiplicamos por 100 porque es un porcentaje. Una vez tengamos el porcentaje, pues lo vamos a cotejar con el porcentaje que les di de punto de corte. Es decir, si a mi paciente le dio más de 14%, yo puedo pensar que es respondedor a fluidos. Y si me dio debajo de ese valor, pues voy a buscar otras causas. No todo puede ser perfecto y claramente tiene limitaciones. Ya les decía que tiene que ser bajo ventilación mecánica y también tiene que ser bajo unas condiciones, es decir, que tenga más de 8 mililitros por kilo de volumen tidal y además que es una variable que es altamente dependiente del operador. Definitivamente las variables que dependen de ecografía siempre van a tener este asterisco al lado. Y la última, que es importante que la tengamos en cuenta, es que la precisión diagnóstica disminuye en los menores de 2 años. En la literatura nos han propuesto que en los neonatos y en los lactantes los valores de puntos de corte sean mucho más bajos y se han reportado valores de punto de corte entre 7.8 y 9.6%. Listo. Vamos a la segunda variable estudiada en la ecografía y son las variaciones respiratorias del diámetro de la vena cava inferior. En los adultos esperamos que con la ventilación mecánica la vena cava tenga cambios mucho más marcados en el diámetro de la vena cava.
Problema en los niños es que aquí los resultados han sido muy controversiales. ¿Por qué? Porque los niños no tienen tanta modificación con la ventilación mecánica y lo que se ha visto es que además esos diámetros tan pequeños inducen muy fácilmente sesgos o errores en las mediciones. También se ha intentado hacer en niños con ventilación espontánea y pues tampoco se ha tenido tan buenos resultados. Entonces, en este momento pues no se recomienda como un parámetro para poder guiar en los niños la reanimación hídrica. El último que les voy a mencionar de ecografía, que no lo vamos a desglosar como el aórtico, pero se los voy a dejar sobre todo por la utilidad que tiene en los niños que no tenemos acceso al tórax, y es la variación respiratoria de la velocidad pico del flujo carotídeo. Ventaja es que la medición va a ser en el cuello. Y hay una cosa que me pareció interesante y es que en los niños más pequeños está validado hacer la medición en la fontanela anterior. Y esto teniendo en cuenta que el flujo de la carótida interna y el ángulo de insonación que obtenemos ahí pues nos permite poder hacer la medida sin tener que cambiarnos realmente de manera tan drástica. Em, esta medida va a permitir que los niños que están en cirugías torácicas o en cirugías abdominales de que no tenemos acceso, podamos hacer la medida y realmente ha demostrado buenos resultados. ¿Cuáles son las limitaciones? Uno, que son niños que también tienen que estar en ventilación mecánica. Dos, que si es transfontanelar el abordaje que vamos a hacer, tenemos que recordar que la fontanela anterior está abierta hasta los 12 a los 14 meses. Eh, la variación, pues el punto de corte, realmente, por ejemplo, en este estudio que toman la abordaje transfontanelar, ponen un punto de corte de 7,8%, pero son claros, incluso de poner la nota ahí, que este punto de corte debe validarse en otros estudios. Esto no lo vamos a desglosar también, pero digamos que la medición es similar a lo que hablamos del aórtico, pero pues tiene mucho más soporte en la literatura el aórtico, aunque esta es una muy buena herramienta. Por último, les quería hablar de algunas medidas de perfusión. Una que todos tenemos realmente a la mano, y hablamos de medidas de perfusión, porque finalmente lo que yo estoy buscando con aumentar gasto cardíaco y todo lo que venimos hablando de esta carreta, es aumentar, pues mejorar la entrega de oxígeno, que es finalmente lo que yo estoy buscando, ¿cierto? Vamos a hablar primero de los gases arteriales, y los gases arteriales realmente es una herramienta a la que estamos mucho más acostumbrados. Eh, los gases arteriales realmente sigue siendo un parámetro que es vigente, pero una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que la idea no es tomar como un parámetro único, es decir, no me voy a centrar solamente en la base de exceso, el lactato y la saturación venosa, sino que él me va a brindar muchísimas otras herramientas. Y por ejemplo, la diferencia de presión venoarterial de dióxido de carbono ha mostrado que se puede relacionar con el gasto cardíaco, con el flujo sanguíneo de la microcirculación y el metabolismo anaerobio. Una de las cosas más importantes de los gases arteriales es que nos va a hacer evidente esta disoxia o esta incoherencia hemodinámica que podemos tener pues, en un paciente. A la luz de la evidencia actual, realmente se apoya el uso de los gases arteriales, sumándolo a todo lo que podemos tener para poder guiar la reanimación hídrica en niños. Y pues de la mano de los gases arteriales vamos a tener el lactato. El lactato nos va a ayudar a reflejar un desequilibrio entre el aporte y el consumo de oxígeno a los tejidos. Pero una de las cosas importantes es que como variable única, pues no es tan útil porque sabemos que no necesariamente me refleja que haya hipoxia o un metabolismo anaerobio. Hay algunos mecanismos no hipóxicos que van a incrementar su valor. Por tanto, en la literatura nos recomiendan como un elemento, pero no como una variable única o una variable aislada. Obviamente la vamos a integrar a todo lo que venimos hablando y al contexto clínico del paciente. Y por último, como medida de perfusión, vamos a hablar del NIRS. Sabemos que la espectroscopia cercana al infrarrojo lo que nos va a hacer es una monitoría no invasiva que nos va a hablar de perfusión tisular del tejido que estamos hablando. Cuando tenemos el NIRS cerebral, va junto con el resto de la monitoría a brindarnos herramientas para poder ver cuando haya un deterioro de la perfusión cerebral. ¿Cómo funciona el NIRS? Sabemos que la aplica, se utiliza la ley de Beer-Lambert y básicamente lo que va a hacer es que tenemos pues un emisor de luz que va a emitir luz en el espectro de infrarrojo que es de 660 a 940 nanómetros y este va a pasar a través del tejido del hueso hasta llegar al tejido diana que yo estoy buscando, ¿cierto? Va a haber un receptor que él va a tomar pues los haces de luz o la luz que viene reflejada pues de los tejidos, ¿cierto? Y este va a poder diferenciar, dependiendo del espectro de luz, la oxiohemoglobina y la desoxiohemoglobina. Sabemos que
parte venosa va a representar más o menos el 75% y la parte arterial más o menos el 25%. Por tanto, este nos está dando más una relación de la saturación venosa. ¿Qué valores se han tomado como referencia? Realmente si uno revisa no hay un valor estándar, sino que se ha tomado una disminución del 20% del basal por más de 3 minutos del paciente. Cuando estaba revisando realmente es lo que ha sugerido más que todo el fabricante, pero esto realmente se ha cogido y pues tiene evidencia en la literatura, entonces es el valor que usamos, una caída del 20% del basal. Esto nos va a dar una idea que yo no puedo poner el NIRS en el momento en que ya haya algún deterioro. O sea, la presión arterial, o sea, no lo voy a poner cuando ya hice la inducción, cuando el niño está hipotenso, sino que la idea es tener un valor basal, idealmente desde el principio. ¿Cuáles son la principal ventaja? Y es que realmente va a reaccionar significativamente más rápido que otras variables. Y esto, digamos que nos va a dar como una alerta temprana para poder tomar medidas y poder empezar a hacer modificaciones de la perfusión. Este algoritmo que encontré en uno de los artículos me parece chévere porque nos toma como el basal y vemos cómo puede haber cambios y empezar a buscar factores que nos hayan alterado la perfusión cerebral. Como conclusión más importante de este monitor es que es un monitor de tendencias y no de un valor absoluto. Y pues hemos visto que en la población pediátrica, pues el uso del NIR cerebral y somático, pues digamos que a veces se puede usar de manera extendida. Este artículo es del 2022 y uno de los sustentos teóricos que tenemos es que cuando hay una caída de la perfusión cerebral, pues, o una caída de la perfusión global, realmente la respuesta vasoconstrictora no es global, o sea, no es igual para todo el cuerpo. Entonces, al tener una medida de perfusión cerebral, realmente podemos estar viendo como en parte la autorregulación cerebral. Por tanto, lo que se ha recomendado es una medición simultánea de la saturación de oxígeno cerebral y la saturación somática mediante el NIRS para facilitar un diagnóstico diferencial entre fuentes centrales y periféricas de hipoperfusión. ¿Qué tenemos entonces como conclusiones de esta charla? Lo primero es que la reanimación hídrica en la población pediátrica debe ser individualizada y debe ser guiada por monitoría multimodal, dado que el margen terapéutico que ya les había mencionado es un margen muy estrecho y las consecuencias de morbimortalidad son importantes. Dos, los parámetros estáticos clásicos tienen un valor muy limitado en la literatura para poder predecir la respuesta a fluidos en niños y no deberían usarse de manera aislada. Tres, los parámetros dinámicos muestran mayor utilidad que los estáticos, como habíamos visto, pero su interpretación tiene en pediatría algunas limitaciones por los cambios fisiológicos propios de los niños. Cuarto, es que la variabilidad de la velocidad pico del flujo aórtico es la herramienta con mejor evidencia en este momento en la literatura, pero requiere entrenamiento de nosotros y requiere condiciones de ventilación controladas. El NIRS nos ofrece realmente información valiosa de la oxigenación cerebral y somática y va a ser un monitor de tendencias y no de valores absolutos. Y por último, les quiero dejar esto y es que sí requerimos en la literatura más estudios con mayor valor estadístico para poder establecer el umbral pues, de estas variables de los niños y cómo la compliance cardíaca, vascular y pulmonar, que cambia a lo largo de las etapas del desarrollo, van a modular esta capacidad predictiva de la monitoría. Definitivamente esta evidencia es fundamental para nosotros para poder guiar la terapia de fluidos de manera más precisa. En resumen, no hay un monitor aislado que sea suficiente y la estrategia, o a lo que los invito, la estrategia más segura es poder integrar los parámetros clínicos, ecocardiográficos, de perfusión tisular, como hacernos un algoritmo multimodal de tal manera que el anestesiólogo pueda balancear, por un lado, la necesidad real de fluidos y por el otro, el riesgo de sobrecarga que tiene nuestro paciente. Muchas gracias.